El día de hoy vamos a continuar con esas consideraciones sobre Hernán Cortés y vamos a contrastar esta supuesta idea rosa españolista de que él era pura civilización, pura paz y amor y nos vino aquí a traer un paraíso al continente americano, en concreto a lo que eventualmente se convertirá en México. Para ello vamos a utilizar nuevamente este libro Vencer o dejar de existir, una historia militar de la conquista de México de Antonio Espino López. Ya saben ustedes que hay que utilizar eufemismos, hay que cambiar el vocabulario, entonces voy a hacer algunos trucos de lenguaje, ¿no? Este, para pues lidiar con esta situación. Ahora, ya hemos visto en otras grabaciones previas, ¿no? La conducta de los españoles y que no necesariamente iban enfocadas a transmitir su civilización y con ánimo muy noble e intenciones solidarias. Ellos venían por oro, venían por recursos, venían a depredar, ¿sí? Porque eso es lo que hacen los imperios, todos los imperios lo hacen. Se expanden, consumen recursos y bueno, hasta que se les aparece otro, o bien en su decadencia, ¿no? En su lujo, en su incapacidad de continuar expandiéndose por los vicios a los que llegan sus élites, bueno, llegan a la decadencia, ¿no? Como ahorita está ocurriendo con el imperio gringo, topan con pared con algún otro que esté expandiéndose, que sea más eficaz, que sea más productivo, bueno, como en el caso de los chinos, que eso está por verse, ¿no? Ahorita se están peleando, pero ahorita lo que nos toca es la barbarie españolista. Vamos a ver qué actividades tuvieron. Este historiador, este texto es español, para que no digan que pura leyenda negra y que ya saben, ¿no? Los pretextos españolistas de los onzos negadores. Muy bien, entonces tenemos que nos dice nuestro autorcito. Lo notorio en verdad es que Cortés insistiera en esas primeras visitas en la conversión de Moctezuma y en la destrucción de los ídolos de una ciudad tan populosa como México Tenochtitlan. Este detalle es importante porque ellos, los españolistas, ¿no? Asumen a los cuatro vientos que su imperio es el continuador de Roma y que es su heredero. Aunque yo honestamente pienso que es una degeneración en cierto sentido, es un atraso, un reflejo de la tragedia cultural, económica, política y social que ocurre después de la caída del Imperio Romano, ¿no? Porque los romanos lo que hacían era expandirse mientras las nuevas zonas de ocupación fuesen económicamente funcionales, bueno, económica, política y socialmente funcionales al imperio, no les interesaba la religión que tuvieran en tanto no ocasionaran problemas administrativos, políticos o militares, ¿no? Que adoraran sus estatuas, que hicieran sus ritos ridículos, no les interesaba. No les importaba imponer sus ideas, no eran fundamentalistas, ¿sí? No eran bárbaros que querían a fuerzas que los demás creyeran en sus supersticiones, ¿no? Entonces, en primer lugar, Cortés está en esa tónica de imponer sus creencias, sus supersticiones, destruir las otras, por la razón que fuera, ¿no? Llega a casa ajena y quiere imponer su visión del mundo, ¿no? ¿Qué civilizador es esto? Les pregunto a los españolistas, les pregunto a usted, que me hace favor de escucharme, ¿sí? Entonces, luego dice nuestro autor, eh, um, la justicia de que debía presentarse en la capital imperial se la dieron a Cuauhpopoca unos emisarios del Tlatoani, acompañados por Andrés de Tapia, Pedro Gutiérrez Valdomar y Francisco Aguilar. 15 o 20 días más tarde se presentaron en México Tenochtitlán, Cuauhpopoca, su hijo y otros 15 caciques, quienes tras procesarlos confesaron que habían actuado instigados por Moctezuma II, quizá una añagaza para intentar salvar la vida o en su defecto conseguir cambiar el método de pérdida de la existencia, atados de pies y manos a sendos postes, Cortés mandó que después Mar y al final los vivos delante del palacio de Moctezuma II usando armas de madera de los mexicas como combustible. 500 carretadas de estas que salieron de la armería
o Tlacochalco. Y aquí cita uno de los documentos, porque es importante mencionar que ese historiador cita fuentes primarias, cita las mismas fuentes de los españoles. Esto no es, no hay posibilidades de que los españolistas estén alegando este tema recurrente, ¿no? Su excusa preferida de la leyenda negra. Sí, Cortés vino a hacer este tipo de cosas, a rostizar gente como si fueran pollos. Y esto no es un hecho aislado, es algo que ocurre con frecuencia. Y esto no solo está en quienes hablan en contra de Cortés, porque también se puede alegar esto, sino que también incluso compañeros de expedición muy cercanos a él como eh, Alvarado, no, perdón, bueno, las cartas de relación de Hernán Cortés y el otro texto, ¿no? Que es, bueno, ahorita no lo tengo preciso. Bernal Díaz del Castillo. Es que siempre lo confundo con Alvarado, perdón, a Bernal Díaz del Castillo. No sé por qué, no, sus nombres no se parecen, pero los asocio mucho. Bueno, el caso es que esto es recurrente en las fuentes y convenientemente nuestros amigos españolistas de la leyenda rosa, pues esto lo omiten. De este tipo de actos. ¿Cómo se justifica el estar rostizando gente? ¿No? Ellos van a decir, no, pues es que no se los comían, como los mexicas. Bueno, pues el grado de barbarie ahí simplemente difiere, pero son bárbaros. Al final, ambos se comportan de esa manera. Digamos que pues son esas épocas, son esos tiempos, ¿no? De esa decadencia posterior. O bueno, vamos a continuar para no revolvernos. Entonces, y digamos, cita, que como este castigo se supo en todas las provincias de la Nueva España, temieron, y los pueblos de la costa, donde le dieron chicharrón a nuestros soldados, volvieron a servir muy bien a los vecinos que quedaban en la Villa Rica, escribe Díaz del Castillo. O sea, esto es propaganda por medio del miedo. No puedo utilizar la palabra correcta, ya se me movieron mis notas, ¿no? Porque esta aplicación es bastante torpe, uno le mueve aquí algo y se mueve todo a lo estúpido. Entonces, ya se me fue el hilo de lo que les estaba diciendo. Sí, que utiliza el miedo. Iba a decir otra palabra, pero ya saben ustedes que estas plataformas son bastante sensibles a ese tipo de vocabulario. Entonces, básicamente, él intimidaba, sí, por medio de estas amenazas, si no se hacía lo que él quería, lo que el civilizador Cortés no deseaba, eh, pues se utilizaba la fuerza. En ese sentido, pues, ¿cuál es la diferencia entre él y unos bandidos vulgares cualquiera, ¿no? Con esta gente que exige dinero a cambio de no ocasionar daño, ¿no? Básicamente, él encabezaba una banda de criminales, de rateros, ¿sí? Eh, que hacen o hicieron lo que hicieron de una manera ingeniosa, militarmente interesante, históricamente relevante, pero siguen siendo unos ladrones que estaban buscando dónde saquear, ¿sí? Y eso lo vemos a lo largo no solo de este texto, sino también de las fuentes primarias. El mismo Bernal Díaz del Castillo comenta que lo que les interesaba era conseguir oro y gente para venderla, para traficar con ella, ¿sí? Entonces, esto de venir a civilizarnos y que el cristianismo y la religión esta del carpintero loco, pues hace agua por todos lados. Realmente las intenciones son materiales, económicas, ¿no? Y ya lo demás, pues es pura leyenda rosa, ¿sí? Y yo creo que hay que ser muy claros, muy directos en ese sentido, al rechazar este tipo de posturas irracionalistas, sentimentaloides, ¿no? Y del supremacismo de los españoles, porque por momentos uno nota que ese tipo de consideraciones de que nos vinieron a civilizar, que si no estaríamos comiéndonos los unos a los otros y que tal, pues es la misma actitud que toman, ¿no? Las economías del norte respecto a las mediterráneas, ese desprecio, esas consideraciones de minusvalorar a los otros, ¿no? Que si Europa estuviera unida, ¿no? La Europa mediterránea y la del norte, otro quizá estarían de otra manera, ¿no? Y si los españoles, los españolistas, tuvieran un poco más de, no digo sensibilidad, sino simplemente de prudencia al emitir sus juicios y de atender a las fuentes primarias y reconocer lo que ocurrió en lugar de estarse adornando, quizá serían recibidos de otra manera y también
su reflexión sería reconocida, pero como en este caso, como este libro, que es elocuente en el sentido de reconocer lo que está en las fuentes primarias y en los hechos, basarse en hechos, ¿no? Lo que tienen los onzos negadores son más interpretaciones, ¿no? Y además de interpretaciones cursis y ridículas, ¿no? Que bueno, vamos a continuar, ya vamos a dejar de estar criticando posturas, vamos a los hechos concretos. Entonces luego dice, eh, um, escribe Díaz del Castillo, bueno, es lo que comentábamos. Cervantes de Salazar asegura que vino cual Popoca y confesó la verdad para amedrentar más a Moctezuma y dar a entender a todo el imperio mexicano su poder y valor y lo poco en que los tenía, añadiendo hazaña a hazaña y hecho a hecho, determinó, como luego diré, echar prisiones a Moctezuma. Termina cita. Aquí estas lecturas de repente son un poco incómodas de escuchar o de seguir porque son citas de fuentes primarias de esa época y la redacción pues es de aquellos tiempos y de repente es un poco incómoda, ¿no? Es algo exigente. Luego dice, coincide López de Gomara al explicar que Cortés aprovechó para asustar aún más a Moctezuma al acusarlo veladamente de todo lo ocurrido y poniéndole los grillos, aunque por breve tiempo, pues lo dejó libre al cumplirse la sentencia contra los anteriores. O sea, este carnal, encima de que llega a un lugar ajeno, lo alimentan, le dan un lugar para quedarse, anda actuando como si él fuera la autoridad. Sí, ustedes dense cuenta de qué manera este tipo, este ladronzuelo, ¿no? Anda llegando a casa ajena y quiere dar órdenes. Sí, o sea, simplemente ya no lo vean como Hernán Cortés el Conquistador y etcétera, sino como cualquier ratero que anda por ahí, todo mugroso, hambriento, ¿no? Se le da de comer, se le da un techo y encima llegar a dar órdenes y a querer mover, ¿no? Entonces, Hernán Cortés, reitero, tiene su importancia histórica. Las cartas de relación que escribió son geniales, son deliciosas de leer, pero hay que reconocer que simplemente era un saqueador vulgar, con gran talento, que escribía muy bien, pero los conquistadores pues suelen ser eso, ¿no? Entonces, eh, ya sabemos lo que eventualmente le va a pasar a Moctezuma, pero bueno. Gomara señala algo más, las tierras de Cuauhpopo-Cacito fueron taladas, su pueblo saqueado y muchos de los suyos quedaron cautivos. Solo en los anales históricos de Tlatelolco se insinúa que Cuauhpopoca fue morido a flechazos y luego su cuerpo fue rostizado en la hoguera. También coincide en dicho punto un testigo, Juan Álvarez, en las primeras pesquisas ordenadas contra Cortés por Diego Velázquez. Aparte de justificarse a sí mismo en el sentido de no poner resistencia a Cortés por medio de hacer pues ponerle algo en el cuello para evitar que respire. Cuando éste decidió desvincularse del gobernador de Cuba, Álvarez aseguró que Cuauhpopoca y otros 9 o 10 señores fueron amarrados a varios postes en una plaza y que allí todos los indios de Tlaxcala les mandó que los acanaveriasen con muchas varas agudas y flechas en los cristianos que guardasen alrededor. ¿Cuánto amor nos vinieron a dar los españoles? Es sorprendente cuánta nobleza de corazón, cuánta ternura vinieron aquí a derramar por todos lados. Sea como fuere, Díaz del Castillo exclamó, cita nuestro autor, osar quemar sus capitanes delante de sus palacios y echarle grillos entre tanto que se hacía la justicia que muchas veces, que ahora que soy viejo, me paro a considerar las cosas heroicas que en aquel tiempo pasamos, vean, cosas heroicas que pasamos, que me parece las veo presentes y digo que nuestros hechos, que no lo hacíamos nosotros, sino que venían todos encaminados por Dios. Estos fundamentalistas religiosos están re locos, ¿no? O sea, en estos tiempos no hay ninguna diferencia entre ellos y esta gente que se pone bombas yucatecas, ¿no? Y ya hacen lo que ustedes ya se imaginan, ¿sí? O sea, ¿cuál es la diferencia entre estos gente que sus textos religiosos les comía el cerebro, ¿no? Estos fundamentalistas. Bien, Cortés organizó, dice nuestro autor, la ejecución de, ya lo dije, que sus hombres estuviesen preparados para repeler cualquier levantamiento de los pobladores de la capital mexica. Sí, o sea, el miedo, infundir el miedo. Como se ha comentado, la segunda cuestión importante era el derrocamiento de los ídolos protectores de México Tenochtitlán. Es harto conocida la interesada comparación hecha por Cortés de los templos aborígenes situados encima de las pirámides con las mezquitas musulmanas, sí, porque en sus textos, ¿no?
lo suelen describir como mezquitas, los templos. Y pues ellos vienen de la Reconquista y traen su tara religiosa, de religión contra religión y del fundamentalismo y quererles meter a fuerza a todo mundo sus creencias supersticiosas, ¿no? Del carpintero loco. Bueno, dice, lógicamente se les dijo que existía un peligro real de levantamiento generalizado de la población que intentaría ultimarlos, pues aquel sacrilegio significaba a su vez darle chicharrón a sus dioses y en esa tesitura todos ellos también serían de suscritos de la existencia según dictaban sus creencias, pero la prédica de Cortés surtió tal efecto que al poco Moctezuma y muchos de los principales, cita el autor, de la ciudad estuvieron conmigo hasta quitar los ídolos y limpiar las capillas y poner las imágenes y todo con alegre semblante, y les defendí que no le diesen chicharrón criaturas a los ídolos, como acostumbraban, lo cual, por cierto, es poco creíble, ¿no? Que si con singular alegría estas élites religiosas pues simplemente decidieran cambiar de Dios, ¿no? Quién sabe qué tan pues, viable fuese eso. Porque también hay un tema, cuando llegan los españoles hay una situación de en México Tenochtitlán, en su élite política y religiosa de división. Cuando Hernán Cortés llega, hay una situación de concentración de poder del Tlatoani que encarna a la vez el poder religioso y militar, pero eminentemente el militar, que es por el que consiguen los recursos, ¿no? Porque pues, por mucho que le reces a tu Dios, pues necesitas brazos, ¿no? Necesitas armas y gente que vaya a combatir. Entonces, hay una situación donde la élite militar política le está ganando peso a la élite religiosa, ¿no? De hecho, por eso es esta situación de esta bifurcación religiosa entre Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que es más civilizadora, que no quiere sacrificios y es mucho más, digamos, amigable con el otro, ¿no? Esta bifurcación, ¿no? Porque incluso en el templo mayor donde están supuestamente estas dos capillas o construcciones que coronan el templo mayor, una está dedicada a Huitzilopochtli, la otra a Quetzalcóatl, pero la de Huitzilopochtli es ligeramente más alta. Es decir, ya le empieza a ganar el militarismo, ¿no? El poder político militar al poder religioso. Sí, ya hay una bifurcación en ese sentido. Y, por ejemplo, sería poco viable que ante esta situación de vulnerabilidad de los grupos religiosos llegan todavía otros, ¿no? Les proponen nuevos dioses y ellos los abandonan a favor de esos. O sea, incluso, ¿no? En ese escenario esto es inverosímil. No, porque esa élite religiosa, al contrario, se pondría más a la defensiva, ¿no? Y se negaría a ese tipo de detalles. Esto incide en la situación o da una pista de por qué el poder político de Tlatoani no puede responder con la rapidez que se hubiera deseado contra los españoles a su llegada, porque no las tiene como que todas consigo en ese momento. Hay una situación de inestabilidad al interior de la élite, ¿no? Por esta competencia entre el poder religioso y el poder militarista, ¿no? Entonces, puede ser que por eso no se dio un ataque desde un inicio a los españoles como pues lo tendrían que haber hecho, ¿no? Para evitar pues esa contaminación, ¿no? Esa intrusión, esa plaga. Bien, entonces Andrés de Tapia, que estuvo presente en el momento de entrar en la estancia, cito a nuestro autor, donde se adoraba a Huitzilopochtli, explica que todos los ídolos tenían mucha pedrería incrustada y también líquido vital en las bocas. De hecho, una capa de 3 dedos de grosor de líquido vital coagulada de sacrí, después ficios antiguos, una máscara de oro cubría el rostro de la escultura y un Cortés poseído de una gran furia tomó una barra de hierro y le emprendió a golpes con la estatua hasta acertar a desprenderle la máscara. Pero no echaron los ídolos escaleras abajo, sino que por ruegos de Moctezuma II se le entregaron con todo cuidado, lo que es más creíble, ¿no? El fundamentalista loco, ¿no? Entonces sí, se limpiaron las paredes de líquido vital, se encalaron, se derribó una pared para dejar más sitio y aumentar la luz que entrase en la estancia. Se encontró algún oro en una sepultura que estaba encima de la torre y por último se habilitaron dos capillas cristianas, una precedida por una imagen de la Virgen y la otra por una de San Cristóbal. No por devoción especial, sino porque, cita nuestro autor, no había entonces otras imágenes.
Termina la cita nuestro autor y continúa. Pensar que no iba a producirse reacción alguna por parte de los mexicas es inverosímil. Es más, el cronista Fernández de Oviedo tenía sus dudas de lo relatado por Cortés y sus seguidores como Comara. Yo tengo para mí por maravilla y grande la mucha paciencia de estos, ¿no? Bueno. Y aquí nuestro autor salta a esta situación de Hernán Cortés, ¿no? Porque Pánfilo de Narváez lo anda buscando. Quien lo había enviado nada más, eh, no necesariamente a conquistar y hacer todo el desmadre que estaba haciendo, ¿no? Pues lo está buscando para capturarlo. Bien, Narváez, cita nuestro autor, envió 3 agentes, un clérigo, Fray Juan Ruiz de Guevara, un escribano, Antonio de Vergara y Antonio de Amaya, pariente de Diego Velázquez, para parlamentar en su nombre con Sandoval. Este, muy hábil, no quiso escucharlos, sino que los encaminó presos a México Tenochtitlán con una escolta, pues dedujo que Cortés sabría cómo tratarlos. O sea, los mandan para, pues sí, capturar a Cortés y bueno, sus hombres lo envían con él, ¿no? Bien amarrados. Continuamos con nuestro autor. De hecho, en cuanto llegaron el de Medellín, los transformó en agentes propios, merced al oro con el que los sobornó. Al contemplar la riqueza del país, los 3 mudaron su fidelidad. De modo muy gráfico, Díaz del Castillo reseña. Tras halagarlos de diversas maneras, Cortés, cita, aún les untó las manos de tejuelos y joyas de oro y los tornó a enviar a su Narváez, que donde venían muy bravosos leones, volvieron muy mansos. Termina cita. Continúa nuestro autor. Al regresar al campamento de Narváez, comenzaron su labor de zapa a favor de la causa cortesiana entre todos los que querían escucharlos, que resultaron ser muchos. Sí, porque estaban hambriados de oro, era lo que querían, ¿sí? Oro o bien personas para convertirlas en oro, ya saben ustedes de qué forma, o si no, pues para placeres deliciosos, ¿no? Porque ese también es otra que no se menciona aquí, lo de las mujeres, ¿no? Que conseguían, que con las que comerciaban y que pues, seguramente querían, reitero, como siempre lo menciono, para leerles la Biblia, ¿no? Y rezar el rosario, seguramente ustedes no piensen que sería para otras cosas, ¿no? Cuestionables. Entonces, Cortés abandonó, continuamos, la capital mexica el 10 de mayo de 1520. Ya en ruta se topó con otro enviado de Narváez, el escribano Alonso de Mata. Bueno, es que aquí están medio revueltas las notas. Y ya en camino, bueno, nos comenta por otra parte, y ya en camino el caudillo iba arengando a su gente. Según el testimonio de Francisco de Aguilar, el capitán algunas veces, cita, nos hacía unas pláticas muy buenas, dándonos a entender que cada uno de nosotros había de ser conde o duque y señores, y con aquesto de corderos nos tornaba leones, íbamos sin temor ni miedo alguno, ¿no? Entonces van a saquear mucho, se van a volver ricos, ustedes aguanten riata, ¿no? Continúa nuestro autor. Se alegaron otros indicios de traición en los días previos al terrible suceso que se avecinaba. Los castellanos notaron una mayor frialdad de trato con los mexicas. Retiraban el suministro de comida, o sea, les daban de tragar y todos estos cabrones querían conquistar, ¿no? Curiosamente, lo mismo que ocurrió en Cholula. Una de sus sirvientas apareció con algo en el cuello para no permitirle la respiración y se hacían preparativos extraños en la ciudad relacionada con la religión. Un testimonio, el de Juan Álvarez, señaló que los mexicas estaban preparando un motín y para ello se propusieron ofrecer a 2 personas a Huitzilopochtli. Ambas fueron rescatadas por Alvarado y los suyos, quien mediante Thor, luego tú y al final Ra, obtuvo la confesión de que en un plazo de 20 días se levantarían contra ellos. No, vean sus métodos, muy cristianos como siempre. En ese momento Alvarado decidió aprovechar cualquier oportunidad para golpear primero. Según Álvarez, le habría dicho una vez producida la ma, después tan y al final sa. Cita a nuestro autor, voto a Dios que hemos dado en estos bellacos, pues ellos nos querían dar, comenzamos nosotros los primeros. Continúa nuestro autor, en ese momento Alvarado también comentó que le habían dado chicharrón muchas personas, pero con imprecisión, pues habló de 2,000 o 3,000 ma, después sa, continuamos cra y al final 2. Ajá, nada más, ¿sí? Y estos son héroes, son héroes. Había una calle, ¿no?, que se llamaba Puente de Alvarado. Imagínense, ¿no? Estos eran los héroes, son los héroes de los españolistas, incluso mexicanos, ¿sí? O sea, es demencial, ¿no? O sea, esto va contra el sentido común. Bueno,
Continúa nuestro autor. Por todo ello, no pudo ocurrir además que en una situación extrema de máxima tensión Alvarado reprodujera la experiencia de Cholula. José Luis Martínez lo da por hecho. Sí, y recuerden ustedes lo de Cholula, que es una cosa, una tragedia, ¿no? Otra ama, después a y al final cree. Ya se ha mencionado que ciertos testigos, continúa nuestro autor, del juicio de residencia de Alvarado, aseveraron que 3 prisioneros de los mexicas, quienes iban a ser Sa, Cri, después Fi y al final K, 2, presumiblemente al ser liberados por los españoles bajo Tor, después Tú y al final Ra, les dijeron que los mexicas pensaban atacarles en breve plazo. No se entiende el empleo de la Tor, después Tú y al final Ra, entre personas liberadas de su cautiverio para que facilitasen información. Porque eso es lo que alegan los españoles, que vinieron a liberar a todo mundo de los mexicas porque los mexicas eran malos de Malolandia. O sea, no hay pruebas más que sus testimonios, pero ellos insisten en eso y cómo chingan, ¿no? Porque es la única posibilidad que tienen de legitimar la barbarie que vinieron a ocasionar aquí y el saqueo, ¿sí? Entonces, dice, continuamos citando a nuestro autor. Sí, en cambio, en el caso de 2 familiares de Moctezuma, los cuales, tras ser Mar, después Ti, Iri y al final Sa, 2, aseguraron que el ataque estaba ya organizado, Bernal Díaz siempre creyó en el ataque preventivo. Cita, verdaderamente dio en ellos por meterles temor e que con aquellos males que les hizo tuviesen harto que curar y llorar de ellos. Termina cita, y en la total inocencia de Moctezuma II, quien de hecho en los siguientes días procuró apaciguar los ánimos de los mexicas. La descripción del hecho por parte de Bernardino de Sahagún es tremenda. Cita, los españoles salieron de donde estaban y tomaron todas las puertas del patio donde nadie saliese, y otros entraron con sus armas y comenzaron a darle chicharrón a los que estaban en el areito, ponen ahí entre corchetes baile, y a los que tañían les cortaron, ay Dios, las manos y las K, después B y al final Sas, y daban estocadas y de lanzas todos cuantos topaban, hicieron una Ma, después Tan y al final Sa, muy grande, y los que acudían a las puertas huyendo, allí les daban chicharrón, algunos saltaban por las paredes, algunos se metían en las capillas de los cues, allí se echaban y se fingían morir, y después 2, corría el líquido vital por el patio. Esto es Bernal Díaz del Castillo. Sí, para que no digan es que es una leyenda negra, es un inglés que es la leyenda negra. Sí, porque todos están en contra de nosotros porque fuimos el imperio donde nunca se ponía el sol y somos maravillosos. Somos maravillosos. Muy bien. Por todos los rincones buscaban los españoles a los que estaban vivos para darle chicharrón. Y la que nos proporciona en el Códice Ramírez no es menos brutal. Lo primero que hicieron los españoles fue cortar las Ma, después Nos, y las K, después B, y al final Sas de los tañedores, y luego comenzaron a cortar en aquella pobres personas sin ninguna piedad, K, B, y después Sas, piernas, y después Bra, al final Sos, y a desbarrigar, sin temor de Dios, pues les dieron mandaron al cielo a casi todos, unos hendidas las cabezas, otros cortados de por, después medio, otros despuesados y barrenados por los costados, unos caían luego moridos, otros llevaban las tripas arrastrando, huyendo hasta caer. Fue tan grande el derrama al finalamiento de líquido vital que corrían arroyos por el patio. Estaba el patio con tan gran lodo de después tes, al final tinos y sangre, que esto es repugnante. Espantosa y de gran lástima ver tratar así la flor de la nobleza mexicana, que allí falleció casi toda. Continuamos. Esto, bueno, es por parte de Alvarado, ¿no? Que está esperando a Cortés porque Cortés se va a comprar tortillas y ahí lo deja a cargo y pues este güey ve que están haciendo un desmadre ahí religioso y dice, pues esto no me gusta, les voy a dar chicharrón, poniendo como excusa que según se van a levantar, ¿no? A partir de testimonios arrancados bajo Tor y luego tú, tortura. Estoy separando las sílabas para no decirlo y al final lo menciono. Carambas. Bueno, perdón. Los mexicas en cualquier caso se rebelaron, continúa nuestro autor, contra los hispanos
y sometieron el palacio de Axayácatl, donde se hallaba recluido Moctezuma al cuidado de Alvarado, que había sido fortificado por Cortés antes de su salida de México Tenochtitlan, con unos mamparos donde se colocaron 4 cañones. Además había dejado una buena provisión de maíz, gallinas de la tierra y otros bastimentos. A 10 días de sitio, fueron a visitar a San Pedro algunos hispanos, al menos 7. Le escribió Alvarado a Cortés, solo 3 según otras fuentes, pero también muchos mexicas a causa, entre otros motivos, de algún disparo de artillería cargada con pelota y perdigones que hizo blanco justo entre la masa de atacantes. Díaz del Castillo lo comenta como si de un milagro se tratase. Alvarado, cita, mandó poner un tiro que estaba cebado, fuego el cual tenía una pelota y muchos perdigones, pero no disparó. Ante el avance de los mexicas, el capitán español salió a pelear contra ellos y cuando se vio obligado a retroceder abrumado por su número, cita, entonces sin poner fuego al tiro salió la pelota y los perdigones y le dio chicharrón a muchos indios. Termina cita, a los 10 días de luchas iniciales le siguió un bloqueo riguroso, Luego dice, el papel apaciguador de Moctezuma II y las noticias de victoria de Cortés en la costa y su rápida marcha hacia la ciudad con nuevos refuerzos frenaron los ataques mexicas, porque lo venían a capturar, ¿no? Por parte de la autoridad cubana, el buen Pánfilo, intenta capturarlo, pero pues Cortés atiende el asunto, lo resuelve, ya viene para acá, ¿no? Con todas consigo y pues en contra de las predicciones más pesimistas, pues logra salirse con la suya, ¿no? Como siempre. Y bueno, ya regresa, según un testimonio, continuamos, el Tlatoani fue obligado por Alvarado a sosegar a los suyos hablándoles desde una terraza del palacio tras ponerle un puñal en el pecho. Aquí es cuando, según una pedrada, lo lleva a mejor vida, lo lleva a visitar a San Pedro, pero hay quienes dicen que fueron los españoles, quién sabe. Continuamos. Le siguieron 30 rodeleros y 300 tlaxcaltecas para proteger el fardaje a la familia de Moctezuma, su hijo y heredero para Cortés, Chimalpopoca, 2 de sus hijas, un hermano, así como una hija de Jincotencatl el Viejo, y a la famosa Malinche, así como algunos rehenes, si bien el padre Sagún asegura que, cita, dieron garrote a todos los señores que tenían presos y los echaron moridos fuera del fuerte. Francisco de Aguilar confirma este último extremo, al igual que el padre Torquemada, para quien, aunque con dudas razonables, se agarrotó al propio Moctezuma y al señor de Tlatelolco, además de los otros señores prisioneros de los castellanos. Vean ustedes cuánto amor, cuánto cristianismo nos vinieron a traer. ¿Sí? O sea, estos eran unos dechados de virtudes cristianas, de amor al prójimo y de estas cosas que tanto le gustaba decir al carpintero loco, ¿no? Creo que esto ya es bastante evidente y suficiente evidencia como para evitar considerar a Cortés de la manera glorificada, ridícula y vulgar que se hace. Fue otro personaje histórico con sus vicios, sus virtudes, era un genio militar, un genio de la escritura, pero era un vulgar ladronzuelo que andaba saqueando lugares, sí, y andaba generando miedo. Ajá, andaba ahí amenazando gente a cambio de recursos. Sí, era un extorsionador vil también, ¿sí? Entonces, hay luces y sombras, no todo es rosa, negro, ¿no? Como los españolistas y esta gente con su historiografía vulgar o pseudo, yo creo que es ya pseudohistoria, francamente, ¿sí? Estos tarados que luego andan diciendo que andan comparando a Hernán Cortés con el regreso de Quetzalcóatl, no mames. O sea, en serio, de repente sí, uno no puede evitar faltarles al respeto, porque ya llegan a la comedia involuntaria y al ridículo, honestamente. Si no fuera por todos los recursos, ¿no? que logran acumular a partir de sus discursos que coinciden con los de la derecha mexicana, ¿no? Vulgar, ¿no? Que es capaz de financiar cualquier cosa con tal de que coincida con sus objetivos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Continuamos. Citamos a nuestro amigo autor. Y no nos olvidemos del oro. Cortés dio orden de que una vez que los 2 tesoreros, Alonso de Ávila y Gonzalo Mejía, se hiciesen cargo del quinto real de Carlos I, para transportarlo les concedió 7 caballos de los que estaban heridos, cojos y una yegua de más de 80 tlaxcaltecas. Quien quisiese podía cargar con su parte del botín, obtenido hasta entonces unos 700,000 pesos, pues semejante cantidad de riquezas no se podía transportar en aquella coyuntura tan desesperada.
Muchos le hicieron caso, sobre todo los soldados de Narváez, y lo lamentaron, pues se preocuparon de salvar el oro y no de salvarse a sí mismos y a los compañeros. Según Díaz del Castillo, Cortés habría dicho, citamos a Bernal Díaz del Castillo: los soldados que quisiesen sacar de ello, desde aquí se lo doy, como se ha de quedar aquí perdido entre estos perros. Así les decía a nuestros paisanos de esas épocas, a nuestra gente de aquí. Así se refería a ellos, ¿no? El que era tan cristiano y venía a repartir tanto amor. E insisto en esto, en ese detalle, ya de manera fastidiosa, porque cómo chingan con lo de su cristianismo y su amor al prójimo y que civilizar y que su imperio generador y sus mamadas, ¿no? Así, perros. Ajá. Continuamos, cito, Cortés ordenó que dos en dos subiesen los caballos, los heridos e impedidos. En los años posteriores, momento del juicio de residencia de Cortés, algunos testigos reconocieron que el quinto real se transportaba a lomos de una yegua que conducía Alonso de Escobar, pero salió mucho más oro, para algunos hasta 300,000 pesos. También se dijo que el metal repartido entre los hombres en lingotes de unos 200 pesos alcanzó apenas un valor de 50,000. Se señaló que Cortés le había estafado al rey en aquella ocasión 45,000 pesos y que solo se preocupó del transporte de su oro y no tanto del monarca. O sea, ni los españoles lo querían, ni su misma gente. Y cuando me refiero no solo a los españoles en general, sino a los conquistadores en particular, no, que no se sintieron tratados justamente por su líder, por este cristianísimo evangelizador, ¿no? Este héroe que comparan con Quetzalcóatl. Continuamos. Citamos a nuestro autor. En palabras de López de Gomara, aquella fue una noche triste. La fórmula hizo fortuna historiográfica cuando sirvió para nominar un hecho histórico conocido como la Noche Triste. El dictamen de este último también fue certero en cuanto a determinados comportamientos. Cita, de los nuestros, tanto más visitaban a San Pedro, cuanto más cargados iban de ropa y de oro y joyas, porque no se salvaron sino los que menos oro llevaban y los que fueron delante o sin miedo, por manera que les dio chicharrón el oro y se fueron a visitar a San Pedro ricos. Termina cita. ¿Acaso no era el fin último de una aventura como aquella? Irse a visitar a San Pedro rico. A eso venían los españoles. Venían por lana, venían por dinero. No venían a cristianizar a pinches nadie ni a civilizar a nadie. Eso les valía madre. Venían por el oro, venían por billullo, lana, billete. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes les digan que el imperio generador y sus mamadas, ustedes díganle, ustedes venían por plata, por oro. ¿Sí? Tanto que las ciudades que supuestamente ellos vinieron a construir, porque nos vinieron a construir un chingo de universidades y de escuelas, y aquí casi hicieron un sistema público de educación, ¿no? Hospitales, o sea, esto era como Noruega, ¿no? Ah, no, como Dinamarca, ¿no? Esto es como Dinamarca, ¿sí? Ellos vinieron aquí a hacer un paraíso en la tierra, ¿no? Pero pues la realidad era que solo venían por oro, porque todas esas ciudades que supuestamente ellos vinieron a construir generosamente, ¿no? Como una ONG, pues casualmente estaban cerca de enclaves mineros. Sí, por eso cuando Estados Unidos invade aquel viejo territorio de la Nueva España, convertido en México, es tan fácil invadirlo porque las zonas habitadas eran escasas porque los españoles se dedicaron a construir centros urbanos solo en las zonas mineras. Sí, les valió madre poblar para defensa o para con fines estratégicos. Ellos venían por plata, por oro, sí, venían a extraer recursos, a llevarse más de lo que dejaban, porque eso de que luego lo reinvertían, claro, claro, ajá. Por eso la inflación en el puerto de Sevilla fue tan alta en su momento, porque llegaba un chingo de metales. ¿De dónde? ¿De dónde iba a llegar? De las minas mexicanas, papis. No, o sea, esto no tienen lógica, sus leyendas rosas ridículas. Bueno, continuamos, vamos a seguir con esta comedia involuntaria de la leyenda Pink, The Pink Legend, Spanish Pink Legend. Bueno, ahora sale un chingón, sale nuestro buen Cuitláhuac. En aquel momento, Nuevo Tlatoani de México, Tenochtitlán, envió embajadores a Tlaxcala para sondear la posibilidad de un frente común contra los españoles. El desprecio de la mayoría fue visceral. Enterados de la postura mantenida por Jincotencatl el Mozo, ya se me movió otra vez esta chingadera. O sea, ¿cómo es desesperante
aplicación. Yo bien entrado aquí contándoles un cuento de horror y esta cosa se me mueve. Qué terrible. Entonces estábamos con lo de Cuitláhuac, ¿no? En aquel momento, Nuevo Tlatoani de México, Tenochtitlan, envió embajadores a Tlaxcala para sondear la posibilidad y que lo mandaron a la riata, ¿no? Eh, Enterados de la postura mantenida por Jicotencatl el mozo, Maxicatzin y los restantes señores la rechazaron de plano, incluso tildaron de traidora a Tlaxcala, pese a que su vida estaba en peligro en aquellos momentos. Sin duda, en esos instantes, el de Medellín realizó grandes promesas a los príncipes de Tlaxcala para que no desfallecieran en su apoyo a los castellanos. Un conquistador, Francisco de Montaño, aseguró años más tarde en una probanza a favor de Tlaxcala que tras su regreso, una vez superada la salida de la capital mexica, si no fuera por este hospedaje y socorro que hallaron en los dichos indios tlaxcaltecas, todos los españoles habrían visitado a San Pedro por ir heridos de muchas heridas. Así está el texto, por heridos de muchas heridas. E insiste Cortés. Les había prometido en nombre de su majestad que siempre serían favorecidos y honrados, y que su majestad les haría mercedes y les gratificaría sus servicios, ¿no? Pinches tlaxcaltecas. Otra vez se me movió esto. Ay, no puede. Otro testimonio, el de Pedro Meneses, que alegaba entender algo ya la lengua náhuatl en aquel entonces, también señaló que el caudillo les prometió que, cita, perpetuamente serían libres de tributo y que les daría de aquellos que ganasen y conquistasen y les hizo otras muchas promesas y ofrecimientos. Que esto no se va a cumplir del todo, amiguitos, porque, como lo vamos a ver eventualmente, fíjense, llevamos ya un buen tramo, ¿no? El libro realmente es bastante sustancioso. Todo el material que hemos tenido para documentar esta posición, la que yo sostengo, ¿no? Y bueno, la información es copiosa y confirma lo que se ha mencionado aquí en las mismas fuentes primarias, ¿sí? Que el interés fundamental primario de la conquista era material, era de saqueo, ¿sí? Era de extraer recursos como cualquier imperio, ¿no? Entonces, continuamos. Otro testimonio, el de Pedro Meneses, que alegaba entender algo ya de la lengua náhuatl en aquel entonces, también señaló que el caudillo les prometió perpetuamente a los tlaxcaltecas que serían libres, porque esto también es muy interesante, ¿no? Y que les darían de aquellos que ganasen y conquistasen y les hizo otras muchas promesas y ofrecimientos. Es que, perdón, se me fue la idea un momento, pero ya regresó, ¿no? Mis 3 neurones de repente se apendejan. Lo que les quería comentar es que estas promesas son cumplidas medio. A ver, van a ver si sí o no. Cuando ocurren los saqueos entre españoles y tlaxcaltecas, ¿no? Los que se quedan con el oro y las personas, o sea, los que tienen primacía en el reparto del botín, son los españoles, porque a los tlaxcaltecas les van a dejar los alimentos, ¿no? Y alguno que otra persona para que ellos lo permiten, se los coman, porque les hacen falta alimentos. No, esto lo vamos a ver en otras citas por parte de este autor. Y bueno, vamos a ver si realmente se cumple esto, porque no los tratan como aliados ni como iguales, ¿no? Los tratan como carne de cañón y como una herramienta prescindible, inferior en valor que los propios caballos. Entonces, y un tercero, el de Alonso Ortiz de Zúñiga, que llegó a ser capitán de ballesteros y escopeteros en el contingente de Pedro de Alvarado en el sitio de México Tenochtitlán, no solo asegura que el de Medellín llevó muchos tlaxcaltecas consigo para luchar contra Pánfilo de Narváez en Cepoalán, sino que, y sobre todo, su ayuda fue inestimable tras la noche triste. De ahí que Cortés les hiciese muchas promesas para que le ayudasen en las guerras y que en nombre de su majestad les prometió que serían señores sobre los mexicanos y serían libres de tributo. Así les dio a entender mediante Marina y Jerónimo de Aguilar, sus traductores, ¿no? Sus lenguas, Marina la Malinche. Continuamos citando. De hecho, Cortés introdujo a los tlaxcaltecas en una dinámica bélica muy agresiva y comenzaron a comportarse con algunas localidades de su entorno como antes lo habían hecho los mexicas y no podía perder semejante ventaja. Por otro lado, y como se ha mencionado, Cortés debía conseguir algún tipo de botín para sus hombres, después del descalabro de la noche triste, si no quería enfrentarse a un motín, y lo que había más a mano eran esclavos. O sea, ellos, según estos españolistas, nos vienen a liberar, ¿no? De los mexicas, y vean,
Eso es lo que vienen. No encuentran oro, se les pierde el oro por tarugos, se les pierde ahí en el río, en los canales, ahora van por personas. Es muy significativo un apunte de Cervantes de Salazar. El caudillo extremeño logró acallar ciertas quejas de los hispanos, supervivientes de su huesta en Tlaxcala, cuando les prometió que, cita, en la guerra de Tepeaca harían lo que quisieran. Ujú. Según la versión del cronista Muñoz Camargo de Sangre Tlaxcalteca Cortés, a ver, Muñoz Camargo. Sí, es un historiador que escribe desde los tlaxcaltecas. Ajá. Se ve una óptica amigable a los españoles. Vamos a ver qué nos dice esto tlaxcalteco. De Sangre Tlaxcalteca, Cortés les garantizó a sus principales aliados aborígenes parte de sus conquistas y le ayuda, parte de sus conquistas y le ayudaban en la guerra. Cholula, Huejotzingo y Tepeacac pasarían a ser territorios de los tlaxcaltecas. Solo tras reunirse con los señores de las cuatro cabeceras que dieron su consentimiento, el de Medellín reinició la actividad bélica. Cortés mandó aderezar un hierro en forma de letra G con el significado de guerra para errar en el rostro a todos aquellos tomados presos en el conflicto y esclavizarlos. Cortés y sus hombres comenzaron a tomar como esclavos solo a las mujeres e indios jóvenes de ambos sexos, mientras que los hombres más difíciles de guardar y hacer trabajar eran el botín de los aliados, según desde el castillo. En el juicio de residencia de Cortés, Vázquez de Tapia aseguró que en Cachula, Cuautinchán y Tecamachalco, aquel ordenó separar los hombres de unos 2000 de las mujeres y niños en torno a los 400. A continuación, mandó después Q y al final Sion, sumaria de los primeros mientras esclavizaba a los segundos. Según Serrano, tras meter a Sacomano toda Tepeaca y su comarca, haciendo esclavos a diestro y siniestro en Acatzingo, cita a las mujeres, muchachos, el dicho de Fernando Cortés mandó errar por esclavos y a los hombres los mandó de suscribir con lanzadas e cuchilladas. ¿Cuánto cristianismo? ¿Cuánto amor al prójimo? ¿Cuánta civilización? ¿Cuánta civilización? Ajá. Cervantes de Salazar asevera que mientras los indios aliados siempre tenían carne disponible, la de los mexicas, los españoles hubieron de conformarse con la de los perros del lugar. Cita, cayeron algunos de los nuestros en que los perrillos de la tierra que son de comer iban de noche y de día a comer de los cuerpos moridos. Iban allá los ballesteros y harían su casa y volvían tan contentos como si hubieran cazado perdices. Y como siempre, las cifras. Cortés asegura que podía contar aquellos días nada menos que con 120,000 hombres, de los cuales, cita, casi cubrían los campos y sierras que podíamos alcanzar a ver. Díaz del Castillo, bueno, termina cita, Díaz del Castillo, muy comedido por una vez, rebajó dicho guarismo a unos 10,000 hombres, mucho más creíble. Uh-huh. No obstante, esta unión y estas complicidades con Cortés no fueron tan estables. Dice, Díaz del Castillo cita, o bueno, dice nuestro autor, no menciona en absoluto la dura reacción de Cortés al comprobar que tantos habitantes de Texcoco le habían abandonado ante su llegada. Según algunos testigos del juicio de residencia, el de Medellín dio orden de saquear la ciudad, con lo que obtuvo un buen botín y erró, como esclavos a mujeres y niños. Pues dieron chicharrón a pocos hombres que hallaron y se vendieron en pública subasta. Ajá, o sea, andaban como Gloria Trevi, ¿sí? Tratan de ser muy buenos cristianos. Muy bien, tras la guerra, Martín López se enemistó con Cortés, continúa nuestro autor, al no satisfacerle todo el dinero gastado en la construcción de los bergantines ni sus haberes, aparte de haber luchado en la capitana de la flotilla. Según Diego Ramírez, que fue testigo en los dos pleitos, tras la guerra Martín López se enemistó con Cortés al no satisfacerle todo el dinero en la construcción de los bergantines, ni sus haberes. Bergantines son unos barquitos, ¿no?, que andaban allí en los canales durante los canales de México Tenochtitlán durante la batalla de conquista y el sitio, aparte de haber luchado en la capitana de la flotilla. Según Diego Ramírez, que fue testigo en los dos pleitos impuestos por López contra Cortés en 1528 y 1534, aquel les decía, cita, comed, señores, que eso que coméis es mío, y a mí me costó mis dineros, que no nos los da el gobernador o capitán, termina cita. Álvaro López también testificó en ambos pleitos a favor de Martín López. En cambio, Diego Hernández, que construyó la catapulta de Sotelo en los últimos instantes previos a la caída de la gran urbe, así como carros y puertas
carros y puertas en interpuestos por López contra Cortés. A ver, ¿este es el mismo texto? Que construyó la catapulta de Sotelo en los últimos instantes previos a la caída de la gran urbe, así como carros y puertas en interpuestos por López contra Cortés en 1528 y 1534. ¿A qué les decía? A ver, esto se está repitiendo, así como carros y puertas, perdónenme, es que aquí se duplicó, bueno, se duplicó, yo le moví algo, no sé. Entonces, así como carros y puertas en México Tenochtitlán, antes de la huida de la Noche Triste, aseguró no haber cobrado nada por su trabajo ni de Cortés ni de López. De hecho, en 1532 la audiencia resolvía a su favor una demanda interpuesta por Hernández y se le pagaron 400 pesos por su trabajo. Se puede decir que después de Cortés el segundo conquistador más importante fue Martín López Ponce. En competencia directa México Tenochtitlán, antes de la huida de la Noche Triste, aseguró no haber cobrado nada por su trabajo ni de Cortés ni de López. De hecho, en 1532 la audiencia resolvió a su favor una demanda interpuesta por Hernández y se le pagaron 400 por su trabajo. ¿Por qué se está repitiendo? A ver, ¿por qué? Y aquí está interesante la semblanza que nos da de Martín López, ¿no? Con esta importancia que tiene entre los conquistadores y que, bueno, vale la pena conocerlo, ¿no? Dice, parece que Martín López aprendió por su cuenta, al ser un hombre inteligente, hábil e ingenioso, pues no era un maestro constructor. Según Jerónimo Ruiz de la Mota, uno de los pocos hidalgos de la hueste cortesiana. Es más, al salir de Cuba llevaba consigo 3 criados, bastantes mercancías y daba de comer a varios conquistadores pobres, lo que nos da más bien el perfil de un mercader que aspiraba a cierto grado de hidalguía. Es más, peleó en todos los encuentros, sufrió varias heridas, 4 de ellas al salir de México Tenochtitlán, y cabe verlo como el gestor fiable elegido por Cortés para una empresa fundamental que se rodeó de los verdaderos técnicos con los que se contaba entonces en el lugar. Varios testigos como Ruiz de la Mota, Vázquez de Tapia, Andrés Bravo o Andrés de Tapia confirmaron que, por iniciativa propia, López se presentó de forma voluntaria para asumir la construcción de los bergantines, una vez que entre todos los capitanes de la hueste se optase por el bloqueo lacustre de la urbe mexica. Se dijo en la época que el coste de los bergantines fue elevado, pues a Cortés la monarquía le concedió años más tarde 30,000 ducados como remuneración por ellos, un dinero del que nada recibió. Se dijo en la época que el coste de los bergantines fue elevado, pues ay, otra vez, carambas. O sea, ¿por qué se sigue repitiendo? Bueno, entonces, Cortés la monarquía le concedió años más tarde 30,000 ducados. López, quien en cambio dijo haberse gastado 5,000 o 6,000 pesos de su bolsillo en los mismos, pero sin recibir retribución alguna, como se ha dicho, de ahí su pugna con el primer gobernador general de la Nueva España, ¿no? Y otra vez aparece esto repetido. Según López de Gomara, los bergantines se calafatearon con estopa y algodón, y a falta de cebo y aceite, que pues ya dije, como lo hicieron, los brearon según algunos con Saín del hombre, no que para esto les diesen chicharrón, sino de los que en tiempo de guerra desuscribieran, inhumana cosa ajena a los españoles, su solución con material humano, ¿no? Porque no tenían a falta de cebo. Fíjense los españoles, ¿no? Lo que venían a hacer. El plan del de Medellín para la sujeción de México a Tenochtitlán pasaría por el control o la destrucción de todas las poblaciones del entorno inmediato de la capital mexica. De esa forma, serían incapaces de auxiliar cuando llegase el momento del asalto final. Es tierra arrasada. Sí, es una guerra total, ¿no? O sea, esto de venir a civilizar, evangelizar, reitero, ¿no? Por eso insisto tanto, porque es el argumento más recurrente y es lo único que tienen, lo de la civilización y el canibalismo. De ahí en fuera, los españolistas no tienen otro argumento a favor. Para Díaz del Castillo, continúa nuestro autor Cuauhtémoc, o Guatemus, como lo llama, su nombre completo en náhuatl era Cuauhtemotzin Tlacatecutli Jocoyotl, era un mancebo de hasta 25 años bien gentil hombre para ser indio, fíjense qué amables son nuestros amigos, y muy esforzado, y se hizo temer de tal manera que todos los suyos temblaban de él, ¿no? Esto lo cita de Díaz del Castillo. En todo caso, fue a vivir a Tlatelolco algunos años antes de la llegada de los españoles, quizá 4, en 1515, por lo tanto, opositor a Moctezuma II, al que tildó de traidor. Posteriormente sucedió, como hemos visto, a Cuitláhuac, y desde finales de 1520 se hizo con las riendas del poder mexica, para lo cual hubo de eliminar a varios de los hijos de Moctezuma, como Axuaca,
puede que para evitar que surgiese un partido pacifista que ofreciese un acuerdo a Cortés, sobre todo tras las acciones punitivas de este en Tepeacac. Con fama de excelente guerrero, su nombre en cambio no era de buen agüero, pues puede interpretarse como el sol en ocaso, bien el águila que desciende, aunque todo es interpretable, pues un águila descendente puede estar lanzándose al ataque. Cuauhtémoc rechazó cualquier intento de negociación. Cuauhtémoc no se dignó a contestar a Cortés y se lanzó a una nueva política. Mezcló el uso del antiguo terror inspirado por los mexicas entre los sometidos para que abandonasen sus alianzas con Cortés, con su plan de exonerar a todos los súbditos por un tiempo del pago de tributos. Así él mismo se creó una nueva imagen, mientras intentaba restaurar la dignidad religiosa de la tierra, al sacrificar a cuantos prisioneros españoles le llevaran. Mantuvo su presión en el entorno de Texcoco, sobre todo contra los maizales de Huejotla y Coatlinchán, donde los coaligados hispano-aborígenes se afanaron por defenderlos, aunque el peligro subió de nivel cuando los mexicas intentaron hacerse fuertes en ambas localidades, empezaron a ahondar las acequias, levantar barricadas, etc. Luego continúa nuestro autor, o sigue nuestro autor. La toma de Yacapichtla degeneró en Ma, después Tan y al final Sa. Cuando estas ocurrían, cronistas como Díaz del Castillo se apresuraban en buscar fórmulas mitigadoras del espanto. En este caso aseguraba con cierta verosimilitud, no obstante que sus compatriotas dejaron de A, después Q y Chi, al final Yar, indios, una vez vencida su resistencia, pues su obsesión era entonces buscar una buena India o haber algún despojo. O sea, buscaban a las indias, ya saben, para leer la Biblia o rezar el rosario. Ustedes no imaginen algo otra pecaminosa idea, ¿no? O sea, ellos eran nobles, eran héroes civilizatorios del cristianismo y del amor y o sea, llegaron ellos y aquí todos nos tomamos de las manos y empezamos a cantar, ¿no? Qué padre, que llegaron los españoles por la plata. Y continúa, pero añade que Ma y después Tar, indios indefensos, les pareció una crueldad. Más bien lo ocurrido a mi juicio es que una vez derrotado el contrario, no deseaban que los indios aliados prolongasen una Ma y después Tan, al final Sa, que podía privarles de obtener algunos esclavos, sobre todo mujeres. Aunque un ufano, Hernán Cortés explicó el asunto en otros términos, y como los indios, nuestros amigos, lo siguieron y los enemigos se vieron de vencida, fue tanta la Ma y después Tan y al final Sa de ellos a manos de los nuestros y de ellos despeñados de lo alto, que todos los que allí se hallaron afirman que un río pequeño que cercaba casi aquel pueblo por más de una hora fue teñido en líquido vital y les estorbó de beber por entonces porque como hacía mucho calor tenía necesidad de ello. Tal vez la última experiencia en Tlacopan tampoco había sido de su gusto. Al poco sus tropas aborígenes doblaron el número antes mencionado, una vez que los señores Chalca cedieron sus guerreros para la empresa común. Para Díaz del Castillo, convocados por Cortés, muchos indios aliados se fueron acercando a la hueste hispana, repite el guarismo de 20,000 guerreros a causa cita del despojo que había de haber y lo más cierto por hartarse de carne de persona si hubiese batallas, porque bien sabían que las había de haber, termina cita, a la manera de los cuervos y milanos que en Italia seguían a las tropas cuando marchaban de una parte a otra en espera también de las batallas para alimentarse de los cuerpos de los caídos. Esto quién sabe qué tan real sea, ¿no? Porque también es una forma de, pues, no atender a los aliados como iguales, sino decir, sí, vienen pelean con nosotros, pero uy, no, son caníbales, ¿no? O sea, y así mantener una desigualdad, ¿no? Pese a que están peleando con ellos. Ustedes saben, ¿no? Es las trampillas de estos defensores de los derechos humanos, conquistadores, ¿no? ¿Quién sabe? Pero pienso mal, ¿no? A veces soy muy desconfiado. ¿Quién sabe? Tildar a los indios aliados de vulgares carroñeros cuando el éxito final de toda aquella extraordinaria campaña dependió de ellos hasta cierto punto, no deja de ser una injusticia por parte del cronista. Fíjense, el autor también atiende esta idea, ¿no? Sentado esto, continúa, queda claro que si un soldado raso como Díaz del Castillo disponía de 4 sirvientes personales, naborías, ¿de cuántos disponían los oficiales? Poco a poco vamos coligiendo el papel extraordinario de los auxiliares, aliados o indios amigos. Tales eran las expresiones con las que fueron designados auxiliares, aliados o indios amigos, que fueron designados combatientes porteadores, pero también asistentes personales de los españoles,
con la labor fundamental de obtener, cuidar y vigilar, además de transportar el botín de cada europeo. También es factible pensar que debieron de recibir algún tipo de entrenamiento militar o cuando menos algunas nociones para pelear al lado de los castellanos. Un comentario del mismo caudillo acerca de lo acontecido en Cuernavaca puede aclarar algunas cosas. Aseguró Cortés que estos indios y los otros que venían a darse por vasallos de vuestra majestad, después de haberles que después Ma y al final Do y destruido sus casas y haciendas, nos dijeron que la causa por que venían tarde a nuestra amistad era porque pensaban que satisfacían sus culpas en consentir primero hacerles daño, creyendo que hecho no teníamos después tanto enojo de ellos. Si es cierto, fue una verdadera lástima, pues se podrían haber ahorrado muchas vidas. No obstante, el cronista Cervantes de Salazar recuerda que a los habitantes de todas estas últimas ciudades conquistadas, cita, Cortés los recibió de buena voluntad porque en ellos se había hecho un buen castigo y así no les dio más de que por el castigo pasado verían cuánto les convenía perseverar en la amistad que ofrecían. Termina cita. Un amor generosísimo, generosísimo. De alguna forma el terror al mexica era sustituido por el terror al castellano. Él lo dice el autor. Continuamos citándolo. Tal experiencia demuestra la superior fiabilidad de la ballesta. Bueno, aquí entra en cosas de armas. No, entonces aquí observamos esta situación de los españoles y cómo van realizando la conquista. Aquí estamos en lo previo al sitio de Tenochtitlán, a la guerra definitiva, a la batalla final. O sea, esto se está perfilando de una manera que si lo vemos como una novela de caballerías, como una Amadís, es tremendo, ¿no? Es emocionante. Por eso leer las cartas de Hernán Cortés, el Bernal Díaz del Castillo es fascinante, es otro mundo, son geniales, además escribían de manera preciosa. Pero también el hecho es que esto fueron una serie de crímenes, ¿no? Una serie de saqueos, una serie de destrucciones, de manera tal que son realmente ínfimos los testimonios que tenemos por parte, nada más de los mexicas, ya no de los otros grupos, de los mexicas. No tenemos nada porque esta barbarie lo destruyó. Sí, este supuesto proceso civilizatorio por parte de los españoles, ¿no? Entonces yo solamente, este audio es para que evalúen y es para reiterar y aportar más pruebas y más testimonios a partir de las fuentes primarias recabadas por nuestro amigo, ¿no? Que esto se adjuntará eventualmente a otros testimonios primarios de fuentes que estoy revisando para documentarlo, lo que yo digo aquí, y no simplemente se quede en el aire como con el españolismo, ¿no? Que cita autores que le convienen, ¿no? Vamos a ir a las fuentes primarias, vamos a ver qué pasa, pero bueno, les agradezco por llegar hasta aquí. Únanse a la comunidad, adquieran su membresía, ¿no? Los miembros hacen que esto sea posible, continuar generando este contenido que pues no es popular, no es intenta ofrecer bastante más de lo que hay comúnmente en YouTube, ¿no? Intenta ir por otros lados, ser más arriesgado, ofrecer más densidad, contenido de mayor calidad más que edición, imágenes y cosas así. Yo prefiero que me escuchen, ¿no? Que me presten un poco de su atención, aunque le adelante, ¿no? Pongan la velocidad más rápida para que este diálogo sea más fluido, porque a veces me traiciona la tecnología. Les agradezco su atención, las suscripciones, el canal está creciendo de manera notable. Honestamente, yo no me imaginaba que a tanta gente le interesara el contenido, pero bueno, a mí yo me doy por bien servido cuando por lo menos me escuchan o me hacen favor de escucharme 100 personas, ¿no? Entonces dejen su comentario, compartan y pues nuevamente muchas gracias y pasen una excelente semana.